Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yorleni Cordonero, bienvenidos una vez más al Granadino Sin Fronteras. El día de hoy nos hemos trasladado hasta Bellas Artes, pues acá está instalada una panadería que elabora productos a base de materia prima 100% orgánica. Estoy hablando de Kodiak Bagel Shop. Hoy vamos a conocer el proceso de la elaboración del pan de inicio a fin, así que acompáñenme. Entonces esta es una masa de bagels que vamos a hacer una pequeña producción aquí para que Yorleni aprenda un poco del proceso, cómo se elaboran los bagels, más o menos que tenga un poco de contacto con la masa. Entonces, ¿Esta masa qué ingredientes lleva? Esta masa tiene un poco de harina blanca, también tiene harina integral. Nosotros utilizamos un prefermento para este tipo de masa, que eso permite que el pan tenga un poco más de sabor y mejor textura, sea más suave, y luego de eso lo mandamos a fermentar por 24 horas a la refri. Entonces sí, los ingredientes son harina, agua, el prefermento que hacemos y sal. Básicamente es una receta bastante básica de pan y bueno, eso, el pan habla por sí solo, ¿no? Sus sabores y todo, entonces. Ahorita yo voy a hacer el bollado. El bollado consiste en porcionar la masa en piezas más pequeñas y luego de eso se le da un preformado para luego mandar el pan, que son los bagels, se mandan a cocer en agua hirviendo y luego se mandan al horno. Entonces vamos a hacer como un preformado. Y bueno, con lo que me vas a ayudar es que vas a cortar así como estos cuadritos y sobre la pesa vamos a pesar como porciones de 140 gramos. Al principio es difícil como agarrarle el punto, inclusive a mí me pasa que todavía me cuesta como darle a la primera, pero bueno, ahí tal vez tenés suerte. Entonces no sé si quieres probar. Solo le corto. Ajá. Ahí, casi, mira. Casi que a la primera. Sí, 2 gramos se está pasando. Está bien, así sí, tampoco tiene que ser súper preciso. Okay. Es como... ¿Desde qué hora se levantan ustedes para empezar el proceso, la preparación y cuántas preparaciones hacen en un día, más o menos? Pues mira, como son panes que se fermentan de un día para otro, no es tan estricto que nos levantemos tan temprano, porque toda la elaboración empezamos con un día de anticipación y la cantidad que hacemos es aproximadamente por semana, hacemos unos 3 docenas de panes de masa madre, más las producciones de bagels, más otros clientes que tenemos que son restaurantes y ese tipo de lugares. Entonces, calculo que se vienen haciendo como unos 140, 150 panes a la semana por ahorita. Sí, entonces es como eso. Ahorita también es la temporada baja en Granada, entonces la demanda de bagels, que es lo que más consume
el cliente extranjero, pero cuando es temporada alta, a veces tenemos que hacer hasta 4 docenas al día o una cosa así, porque también vendemos los paquetes de panes, vendemos paquetes de 6 bagels que se los pueden llevar en promoción. Tenemos panes de focaccia, que ese es un pan italiano muy rico con especias encima, tiene orégano, romero, tomillo, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, es muy aromático. Mira, ahí la lleva ya. ¿Ahí lo dejo o más? Un poquitín más, que quedan unos 137 tal vez. Entonces por acá voy a ir haciendo la parte del bollado, que esta es como la parte antes de que el horno de que el bagel se meta al horno. Entonces se hace una pelotita y se empieza hasta que ella ya tiene la forma redonda característica del bagel. Háblame un poquito sobre los inicios de este negocio, cómo surgió la idea, cuánto tiempo tienen ya en el mercado granadino. Porque sé que ustedes son de Jinotepe. Sí, mis padres son de Jinotepe, pero bueno, me vine a vivir con mi papá y mis hermanos hace unos 20 años a Granada. Yo nací en Costa Rica, pero crecí aquí en Granada casi toda mi vida. Y después nos fuimos a viajar un tiempo, regresé a Costa Rica yo a terminar mis estudios. Y el año pasado, por coincidencia, me encontré en Granada de nuevo con mi papá. Estábamos de vacaciones ahí, tomándonos un tiempo libre. Y surgió la idea. Yo ya estaba haciendo panes en un proyecto que tenía en Costa Rica con mi hermana. Y entonces, pues, empezamos ahí a explorar. Realmente no queríamos regresar a Costa Rica. Nos hacía falta estar acá. Tenemos bastante familia acá. También una de las principales razones es la comida. Sí. Me encanta la comida de Nicaragua, entonces pues quería quedarme un tiempo indefinido. Y mi papá también, siento, y pues surgió la idea un día, encontramos el lugar, así como íbamos caminando hacia el malecón, vimos que estaba aquí Pedro, que es el dueño de la propiedad, que ya lo conocíamos desde hace un tiempo y pues, no sé, ahí nos dijo que tenía disponible el lugar, que no lo estaba usando y que lo podía rentar, pues. Entonces, sí, al principio, porque el lugar pues lo hemos venido acondicionando poco a poco, estaba un poco deteriorado. En esta parte no había techo, por ejemplo, no teníamos un sistema eléctrico en la panadería, entonces todo eso tuvimos que empezarlo de cero. La máquina tuve que traerla de Costa Rica, tuvimos que ir a buscar un horno también a Managua. Entonces, pues empezamos en la casa de mi papá, ahí llevamos como todo el equipo al principio y luego nos movimos aquí a este espacio hace como un año. Entonces ya somos Kodiak desde hace un año más o menos, en septiembre del año pasado. Pero sí, el proyecto empezó a funcionar, o sea, empezamos ya con los panes y todo a vender oficialmente como en agosto más o menos del año pasado y movidos a esta locación en septiembre. ¿Y cuáles son los desafíos que han enfrentado en este tiempo? Bueno, el tema de que es un producto bastante nuevo, entonces pues como que se está introduciendo al mercado nicaragüense y eso, pues hay que hacer como una buena estrategia de mercadeo y de introducción, ¿no?, del producto a Nicaragua. Y también pues que es un trabajo como de temporada, ¿no? Se depende mucho del turismo ahorita. Entonces, bueno, en la temporada alta es súper bien, pero la temporada baja, cuando no hay mucho turismo en la ciudad, pues sí, es como cuesta un poquito más sobrellevar las cosas. Entonces, eso también, pues como estábamos en plan viajar, el presupuesto ha sido un poco corto.
Entonces pues hemos tenido que buscar ahí las formas, ¿no?, de poder hacer funcionar el proyecto, como que sea un proyecto orgánico, que se nutre por él solo, todo lo que ingresa es como lo que se invierte y se va también reutilizando y reciclando equipos. Ok, después de que la masa sale de la máquina, se le manda a fermentar por 4 horas. Luego de eso hacemos un preformado, un bollado, que es como este, pero en piezas más grandes. Estos son panes integrales de masa madre. Y luego de eso los mandamos al refri a enfriar desde la 1 de la tarde más o menos hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces son como 18 horas fermentando en frío para que el pan pues tenga tiempo de leudar a una temperatura más controlada, porque como le comentaba a Yorleni, a veces hace tanto calor en Granada, es uno de los desafíos también, una de las dificultades, que el pan se crece demasiado y eso también hace que se alteren sus sabores, sus texturas y todo eso. Entonces, parte de la razón por la que fermentamos por tanto tiempo es para que el pan pueda mantener un estándar en su sabor y en su textura y todo eso. Entonces, sí, es un proceso un poco más largo de lo habitual, pero eso pues lo compensa el sabor, ¿no?, y los aromas y la calidad pues, del pan. La mejor combinación para un pan es el café, y acá en Bagel Shop también hay una cafetería donde el pan sale del horno a tu mesa y lo puedes acompañar como gustes, y para eso tengo acá a Jairo, quien es el encargado de atender la cafetería. Háblame un poquito sobre este proyecto que va de la mano también con la panadería. Sí, buenos días. Para empezar, hay un par de aspectos que quiero destacar. Nicaragua, desde mi perspectiva, es la meca del emprendedurismo. Creo que somos emprendedores por naturaleza. Y también nosotros en particular quisimos ir a la raíz de todo esto. O sea, el pan y el café son dos elementos importantes en la dieta de casi cualquier país. Literalmente no hay lugar del mundo en donde no se coma pan y en donde no se tome café, ¿no? Nosotros quisimos ir un poco más allá y llegar hasta la raíz, o sea, a partir de técnicas que se han venido perdiendo, ¿no? Hoy por nuestro sistema, por nuestra forma de vida un poco más acelerado, la industrialización ha hecho que se pierda esa esencia, ¿no? Entonces nosotros quisimos volver a lo sencillo, a lo simple. La masa madre representa esa simpleza, ¿no? Aunque es un proceso más largo, más tedioso, que conlleva más tiempo, también es un proceso más natural, más saludable y por consiguiente pues más beneficioso para nuestro cuerpo. El café y las bebidas, igual, hoy por hoy, lamentablemente, pues nuestras bebidas están saturadas de preservantes, están saturadas de azúcares que con el paso del tiempo terminan afectando nuestra salud. Y entonces hay una especie
sacrificio ahí en términos de tiempo, ¿no? La gente por vivir una vida más acelerada, más en pos de producir, pues nada, consume productos que se elaboran de manera más rápida y pues el consumismo ha provocado ese problema. Nosotros, como te decía, volvemos a la raíz. La preparación del café tratamos que sea de la manera más sencilla posible. No tenemos máquinas sofisticadas, simplemente yo me limito a hacer el café de 3 formas tradicionales. Una a través de la moka, que es una forma de extraer la esencia del café, por consiguiente nos da un café bastante más concentrado. Tenemos una prensa francesa también, que es otro método de extracción del sabor y de los nutrientes del café también. Y bueno, la última, que es una de las más conocidas, que es el café percolado, ¿no? También estamos tratando de promover otros negocios que son afines a nuestro perfil. En este caso tenemos un amigo que vive en mi ciudad natal, Jinotepe, que tiene una tostaduría y pues produce y tuesta un café, en este caso particular, específicamente para nosotros. Entonces se podría decir que tenemos un café que tiene un tueste personalizado. Yo tengo un pequeño molino en el que hago las diferentes moliendas dependiendo del tipo de café que quiero preparar, ¿no? Entonces básicamente eso. Además de eso, bueno, Nicaragua tiene un potencial enorme. Aquí tenemos frutas, tenemos hierbas, tenemos un montón de cosas que se aprovechan muy poco, ¿no? Entonces yo quise llegar a eso. Yo hago fermentos, hago infusiones y pues lo que trato es de ofrecer eso, sobre todo a la gente que tenga interés un poco en cuidar su salud primordialmente, ¿no? Y por consiguiente cuidar su presupuesto, pues nosotros ofrecemos esa posibilidad tanto con los panes como con las bebidas. O sea, una cosa va de la mano con la otra. Sí, yo preparo, como te decía, infusiones a través de un proceso un poco largo, pero pues que me apasiona, que me gusta. Disfruto mucho hacer eso, disfruto mucho compartir esa capacidad que tengo de preparar bebidas saludables, ¿no? Y siempre preservando el origen del negocio, que es todo de manera orgánica. Sí, a la medida de lo posible. Al principio costó un poco encontrar los lugarcitos donde conseguir los productos lo más orgánicos posible, pero bueno, a través de todo el proceso, pues finalmente logramos hasta ahora conseguir lo que queremos, y pues sí, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo ha sido para vos trabajar de la mano con tu hijo en este proyecto que han sacado adelante? Que no ha sido fácil, me imagino, pero que ya se ve su recompensa. Sí, como todo es un reto, ¿no? Trabajar en sociedad siempre es un reto, y más cuando el socio es familia, pues es un reto doble, ¿no? Porque hay que romper un poco el esquema de familia y ver el local como un negocio. Entonces sí, es un reto, pero también es una gran oportunidad para conocer esa parte empresarial que tenemos, ¿no? Y manejar no solo la relación familia, sino la relación familia-negocio, ¿no? Es un reto muy, muy bonito, lo estoy disfrutando mucho, y pues ojalá que la aceptación de la gente también sea buena, y que nos visiten y que vean la dinámica que tenemos como negocio y como padre e hijo. Ok, ¿cuáles son los proyectos que tienen a futuro? ¿Cómo se ven como negocio de aquí a 5 años, 4 años? Sí, el proyecto es un proyecto muy orgánico.
Obviamente que las proyecciones son crecer, pero pues que crezca orgánicamente. No saltamos a esto con la desesperación de hacer dinero meramente. Obviamente pues es un negocio y pues tiene que producir lo suficiente para que nosotros podamos tener una base acá. Pero sí, las proyecciones son que crezca orgánicamente. El lugar poco a poco, como puedes ver, pues está rodeado de naturaleza, hay muchas cosas que hemos reciclado. La idea es hacer una fusión de eso, ¿no? Lo que se pueda reutilizar, se reutiliza, y pues de manera orgánica que esos elementos se vayan agregando al negocio,